Ok, Hoy perfecto. Vamos a vamos. empezar entonces con nuestra clase del día de hoy. Por favor, apague el micrófono para que no exista interferencia, porque hay un micrófono encendido y escucho una bulla por ahí. Ya. Entonces, esta es la clase número 1, guía número 1 de Historia y Geografía. Entonces, el curso sexto año básico y la fecha de hoy es miércoles 4 de agosto. ¿Ya? Entonces, las normas de la clase las debo volver a repetir porque es necesario a veces recordarlas porque a veces se nos olvidan. Entonces, tenemos que ser puntuales, micrófono apagado, escuchar atentamente las instrucciones y respetar turnos y opiniones de los compañeros. ¿Ya? Entonces, el objetivo, ya vamos a trabajar, entonces, como les dije al inicio, vamos a seguir trabajando y explicando el desarrollo del proceso de la independencia de Chile. Vamos a ver algunas causas y algunos hechos históricos que también tienen que ver y tiene mucho que ver con el tema del día de hoy, que vamos a hablar sobre la independencia de Chile. ¿Ya? Entonces, para hacer un repaso de lo que vimos las veces anteriores, podemos decir que la independencia de Chile entonces no ocurrió de un día para otro, eso lo sabemos, pasaron muchos sucesos, muchos hechos históricos. Entonces, incluso cuando celebramos el 18 de septiembre del 18 de septiembre, ¿no es cierto?, que son las famosas fiestas patrias, pero el 18 de septiembre de 1810, nosotros pensamos que ahí se logró la independencia de Chile, pero eso se confunde un poco porque ahí no fue en esa fecha precisamente, porque tuvieron que pasar muchas cosas y esto marcó un largo proceso en nuestra historia, ¿ya? Por lo tanto, en 1808, Napoleón Bonaparte tomó prisionero ¿a quién? ¿Se recuerdan a quién tomó prisionero en esa vez? ¿Se acuerdan Fernando cuándo lo hicieron VII. Fernando Muy bien, VII. exactamente. Tomó prisionero a Fernando VII, que era el rey, siendo algo muy grave, y deja a su hermano, a José Bonaparte, y comienza entonces a enviar su representante a los diferentes colonias del territorio americano. Por lo tanto, cuando eso sucedió, y cuando llegaron los representantes, decían, esto no lo vamos a aceptar, porque ellos no aceptaban esta situación que había pasado de que había tomado prisionero al rey Fernando VII y había dejado a su hermano José Bonaparte. Entonces ellos decían que no lo iban a aceptar porque somos súbditos del rey de España y no querían aceptar a ningún representante que tenían en este caso capturado a su rey. Por lo tanto, todos los territorios americanos que estaban bajo el control de España se empezaron a negar a esta situación y no quería que nadie los gobernara, ¿ya? Entonces, ellos empezaron a ver este tipo de problemas y entonces empezaron a ver que podían autogobernarse y al ver esta situación que podían autogobernarse, empezaron a decidir y hacer estas famosas juntas de gobierno. Cada espacio territorial en América, que era corona española, conformó juntas de gobierno y no querían independizarse. Ellos en ningún minuto tampoco querían independizarse, sino que cuidar el poder del rey para que nadie más pudiera entrometerse. ¿Ya? Ahora, si ustedes ven este mapa que está ahí, podemos decir que este proceso es continental. Y ahí aparecen unas fechas, no sé si ustedes observan ahí unas fechas que aparecen ahí, que son las fechas de independencia de los países, y cuando logran a independizarse en periodos muy cortos. Y la mayoría de los países del continente se independiza, menos la isla del Caribe, ¿ya? Que sigue bajo el dominio de España, por muchos años más. Entonces, si ustedes observan ahí en el mapa, podemos ver que Argentina fue en el año 1816, luego aparece Chile, que fue en el año 1818, y más adelante, un poquito años después, llegó México en el año 1821. Por lo tanto, esas fechas que están ahí son más o menos la fecha en que empezaron a independizarse entonces estos territorios, estos países. Es un proceso entonces en el cual vemos que un continente en que está haciendo estas naciones, que vive el continente entonces de manera completa. Por lo tanto, antes de empezar yo le había hecho unas preguntas, por ahí alguien me nombró las etapas en este caso de la independencia de Chile, que eran 3. ¿Cuáles eran esas etapas? ¿Quién se acuerda? La patria nueva, la reconquista y la patria vieja. Muy bien. La primera es la patria vieja. Recuerden que eso abarcaba del año 1810 a 1814 y se caracteriza porque se intenta disminuir la monarquía española. Y los criollos se empiezan a dar cuenta entonces que pueden autogobernarse y que piensan que es algo viable, algo que lo pueden hacer.
Y empiezan a ver otros ejemplos, por ejemplo, la Revolución Francesa, los ideales de la Ilustración que hablaban de la igualdad y de la independencia de Estados Unidos. Por lo tanto, esta etapa se trata de reducir lo más posible el poder que tiene el rey de España en nuestro país. Y ahí se forman dos bandos. ¿Cuáles eran esos dos bandos? ¿Se acordaban esos dos bandos que se empiezan a formar? ¿Cuáles eran esos dos bandos? Argentina y Chile. Sí, pero habían dos bandos, eran grupos. ¿Cuáles eran esos dos bandos? Los patriotas y los criollos. Los patriotas y los realistas. Eso eran, los patriotas y los realistas. Los patriotas que ellos juraban fidelidad al rey. Acuérdense que los patriotas juraban fidelidad al rey y defienden la formación de un Estado autónomo. En cambio, los realistas defendían la administración española en el continente. Ellos querían seguir siendo una colonia de España. Esa es la diferencia entre los patriotas, que seguían jurando fidelidad al rey. En cambio, los realistas defendían la administración española. ¿Ya? Entonces ellos querían seguir siendo una colonia de España. Esa es la diferencia entre uno con otro. Ahora, si observan acá, podemos ver entonces que la independencia de Chile, como pudimos observar anteriormente, el proceso de la independencia en América Latina se vivió de manera similar. Sin embargo, el proceso chileno tiene particularidades, que son algunos elementos claves que son: la independencia fue un conflicto entre criollos. Los grupos mestizos no participaban de manera activa, solamente se sumaron en la etapa final. Y la independencia es una guerra civil, es decir, que se peleaban los realistas, que eran, como lo habíamos dicho anteriormente, que eran los que estaban a favor del rey de España, y los patriotas, que ellos querían la independencia. ¿Ya? El inicio entonces de este proceso no buscaba la independencia, sino más bien organizarse mientras el rey Fernando VII estaba siendo prisionero por Napoleón. ¿Ya? Ahora, podemos observar entonces aquí que la etapa de la independencia se divide en tres procesos históricos. El primero es la Patria Vieja, eso lo tenemos que tener claro. Cuando ustedes realizaron la línea de tiempo se pudieron observar entonces que la primera fue la Patria Vieja, donde podemos observar ahí la bandera, y los años que abarca ese periodo, que es de 1810 a 1814. Luego de la Patria Vieja llega la Reconquista, que fue en el año 1810 a 1817, y por último tenemos la Patria Nueva, que es del año 1817 a 1823. Esos son los tres procesos históricos de la independencia de Chile. Ahora, la Patria Vieja se inicia, como ustedes lo vieron también y lo realizaron y lo elaboraron en la línea de tiempo, se inicia ¿con qué? ¿Con qué se inicia primero en 1810? ¿Qué pasa? ¿Qué se formó ahí? ¿Quién se acuerda? La primera junta del gobierno. Muy bien, la primera junta de gobierno, ¿cierto? Y aquí se destaca entonces la presencia de José Miguel Carrera y de Bernardo Higgins en esta primera etapa. La siguiente línea de tiempo que ustedes observan ahí, se puede observar entonces un resumen de los principales acontecimientos vividos durante esa etapa. Como ya lo dijimos anteriormente, tenemos la primera Junta de Gobierno, tenemos el primer Congreso Nacional de 1811, y también tenemos el gobierno de José Miguel Carrera, y por último, más arriba, si ustedes logran ver ahí arriba, podemos ver entonces la batalla de Rancagua, que fue el 1 de octubre de 1814. Entonces, para seguir. Luego de la Patria Vieja viene la Reconquista. Luego de la derrota sufrida por las tropas patriotas independentistas en Rancagua, gran parte entonces del ejército independentista huye a Argentina. Entonces, el rey Fernando VII, ya liberado de Napoleón, no ve con muchos buenos ojos lo que ocurría en América Latina, por lo tanto, ¿qué es lo que hace él? Empieza a reforzar la represión en contra de los bandos independentistas. Por lo tanto, los sectores populares, cuando yo hablo de los sectores populares me estoy refiriendo a los campesinos, a los mestizos, entre otros, comienzan a sufrir todas estas medidas que fueron tomadas por el rey y comienzan a tomar parte también de la independencia. Por lo tanto, en Chile, la resistencia la organiza principalmente Manuel Rodríguez, quien funciona. ¿Y qué es lo que hace él? Él actúa como agente entre las acciones de Argentina y dentro de Chile. Por lo tanto, en Argentina, Bernardo Higgins salía a José de San Martín, ¿para qué? Para coordinar la independencia de Chile. ¿Ya? Y por último tenemos ahí la Patria Nueva. La Patria Nueva tiene que ver principalmente con un proceso que inicia con el regreso de O'Higgins desde Argentina. Por lo tanto, Bernardo Higgins se devuelve,
desde Argentina, y se une con José de San Martín, quien lidera en el Ejército Libertador. Y durante ese proceso entonces se comienza a vivir la batalla de Maipú. Y ahí se firma la firma de la independencia y la abdicación de la renuncia, en este caso de O'Higgins, quien era el cargo que tenía él, que era el director supremo de la República. ¿Ya? Ahora, algunos personajes destacados, como también lo mencionó un compañero por ahí, sí, que también hablamos de algunos personajes destacados que, si bien en el proceso de la independencia participan diferentes actores políticos y sociales, como lo eran en este caso, también podemos mencionar los criollos, perdón, se me adelantó, como son los criollos, ¿no es cierto? Y, espérenme un segundo, que se me pegó aquí. Como son los criollos, ¿no es cierto?, que eran, en este caso, eran los grupos, los bandos patriotas y realistas, el bajo pueblo, que estaba compuesto por campesinos y mestizos, y gente que no tenía grandes riquezas. Estaban los indígenas, los esclavos, las mujeres, y cada uno de estos grupos entonces era posible destacar algunos personajes. Por ejemplo, yo puse algunos personajes que podemos destacar en este caso. Sería Bernardo O'Higgins, ¿no es cierto?, que fue uno de los precursores del proceso de la independencia, que lidera el proceso en su etapa final junto a quién, junto a San Martín. Luego mencionamos también a José Miguel Carrera, que junto con su hermano Juan José Luis Carrera fue uno de los precursores también del proceso de la independencia, y su participación fue muy activa durante la Patria Vieja, donde dirigió las tropas patriotas. También tenemos a José de San Martín, quien lidera el proceso de la independencia en Argentina, y su apoyo fue muy importante para la independencia de Chile, Argentina, Perú y Bolivia, y también dirigió el Ejército Libertador en los países mencionados. Otro personaje destacado que podemos mencionar dentro de este proceso de independencia es Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez lideró el proceso de resistencia durante la Reconquista. Recuerden que también fue electo director supremo de Chile durante 3 días, cuando se creía que O'Higgins había sido asesinado luego de perder la batalla de Cancha Rayada. Abandonó su cargo para devolverlo a O'Higgins cuando éste regresó. Ya, por lo tanto, él asumió el cargo de director supremo, pero solamente por 3 días, no más allá, porque había pensado que había sido asesinado Bernardo O'Higgins. Y recuerden que también las mujeres también fueron una pieza clave dentro del proceso de la independencia, y podemos nombrar, por ejemplo, a Javiera Carrera, que fue la mayor de los hermanos Carrera, y también ella fue una de las precursoras del movimiento de la independencia, junto a ¿quién? Junto a José Miguel, Juan José y Luis Carrera. Y ella también fue la creadora de la primera bandera nacional. ¿Ya? Esos son algunos personajes importantes que podemos mencionar dentro de la independencia. ¿Ya? Para concluir un poquito, para poder entender un poquito todo esto, podemos decir entonces que la independencia de Chile se enmarca en un gran proceso histórico, ya conocido como la independencia de América Latina. ¿Ya? Ahora, la independencia es más una guerra civil que una guerra entre países. ¿Por qué? Porque luchan los bandos que apoyan al rey contra los que quieren la independencia. ¿Ya? Por lo tanto, los sectores populares no participaron mucho, solamente empezaron a participar, a involucrarse durante la etapa final. Por lo tanto, Argentina tenía un rol vital en la independencia de Chile, Perú y Bolivia. Eso es lo que podemos decir a grandes rasgos de la independencia de Chile durante este gran proceso histórico que marcó muchas etapas. ¿Ya? Voy a dejar de compartir pantalla y nos vamos a ir entonces al texto. Ustedes van a abrir su texto en la página 59. Abran su libro en la página 59. Yo no tengo un libro. Si no tienen el libro, yo acabo de decir al inicio que los alumnos que no tienen el libro tienen que conversar con la profesora jefe para que lo puedan coordinar y se los entregue, ¿ya? Voy a compartir igual yo. Apaguen el micrófono, por favor. Voy a compartir pantalla entonces para que veamos cuál es la página, que yo la tengo aquí abierta. Aquí está. Esta es la página del libro que ustedes tienen que ver, la página 59. Los que no tienen el libro de igual forma deben ir trabajando y respondiendo a las preguntas que aparecen en la guía. Las respuestas las pueden escribir en la misma guía o las pueden escribir en su cuaderno, como ustedes mejor la acomoden, ¿ya? Entonces, vamos a partir. Aquí aparecen, en la página 59, aparecen unos recursos, que son el recurso 2 y 3. Por lo tanto, de acuerdo a esos dos recursos, en los que vamos a responder las preguntitas que ustedes tienen en la guía, ¿ya? Dice, por ejemplo, el recurso 2, dice,
¿Qué hecho inició el proceso de la independencia? ¿Ya? Entonces, vamos a leer esos dos recursos, el recurso 2 y 3, quiero que sigan la lectura, y vamos a ir respondiendo a las preguntas. ¿Ya? Dice, ¿qué hecho inició el proceso de independencia? En 1808, el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, invadió España. Tomó prisionero al rey Fernando VII y puso en su lugar a su hermano. Eso lo tenemos más que claro. Ante esta situación, entonces, los españoles y americanos formaron juntas locales de gobierno y declararon lealtad ¿a quién? Hacia el rey cautivo. Por lo tanto, este movimiento juntista más tarde desencadenaría la independencia de América. En Hispanoamérica, los envíos de Napoleón fueron rechazados con gran ímpetu y aparecieron numerosas juntas que gobernaban también a nombre de Fernando VII. El movimiento juntista americano constituyó una importante experiencia de autogobierno que al final iba a tener consecuencias negativas para la propia España. Luego en el recurso 3 dice lo siguiente. ¿Por qué estaban descontentos los criollos? Esta fuente primaria fue publicada meses antes de la primera Junta de Gobierno de 1810 y su autor escribió bajo el seudónimo de José Amor de la Patria. Y dice así, nuestras provincias han sido colonias y fábricas miserables. Los americanos han sido condenados al trabajo de las minas y a vivir como esclavos, bajo el peso de opresores y gobernadores extraños. La metrópoli manda todos los años multitudes de españoles que vienen a devorar nuestra sustancia y tratarnos con una insolencia y una altanería insoportable, porque ellos son europeos y nosotros americanos. La metrópoli quiere que no tengamos fábricas y que todo se lo compremos a precios altos y escandalosos que nos arruinan. La metrópoli abandona a los pueblos de América a la más espantosa ignorancia, ni cuida su educación ni de los establecimientos útiles para su prosperidad. Recuerden que cuando hablo de metrópolis me estoy refiriendo a un país, a una ciudad que tiene colonias. A eso se refiere cuando yo hablo entonces de metrópoli, ¿ya? Entonces, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a ir entonces a las preguntas que aparecen en su guía. Vamos a ir trabajando en conjunto y respondiendo en conjunto, ¿ya? ¿Les parece? Para que no tengamos problemas. Voy a dejar de compartir acá y nos vamos a ir a la guía, ¿ya? ¿Vamos claro hasta ahí? Ahí estamos, vamos claro hasta ahí si hay alguna duda o no, para que podamos desarrollar la guía. ¿Hay alguna duda? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Dónde se escribe la respuesta? Les dije, en la guía o en el cuaderno, donde usted desee, donde le quede mejor, ¿ya? Ya. Entonces, voy a compartir pantalla y a los que tienen la cámara apagada les voy a hacer las preguntitas al tiro para que vamos desarrollando y vamos comentando un poquito, ¿ya? Entonces, vamos ahí. Dice sí. Ya. Vamos a empezar entonces con la Ignacia. La Ignacia dice la siguiente, lean por favor, la pregunta que les voy a leer está en la guía, ¿ya? Dice, ¿por qué son los criollos entonces quienes protagonizan los procesos de independencia en el continente, Ignacia? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué son los criollos quienes protagonizan los procesos de independencia en el continente? Ignacia, ¿estás ahí o no? No lo sabe. A ver, ¿quién le puede ayudar a la Ignacia? ¿Por qué creen ustedes que los criollos son los que protagonizan el proceso de independencia en el continente? ¿Por qué creen ustedes? Porque estaban molestos porque a ellos no se les tomaba en cuenta casi. Perfecto, muy bien. ¿Por qué otra idea más? ¿Por qué otra cosa más? ¿Quién más tiene otra idea? A ver, ¿por qué creen ustedes que los criollos protagonizan el proceso? Trabajar una pura cosa. Ya, ¿por qué más? ¿Por qué creen también aparte de eso? Porque no tenían derechos. Perfecto, muy bien, eso es. Entonces, ¿cuál podría ser la respuesta para la pregunta número 1? Que los criollos entonces había sido entonces el sector más desfavorecido. Recuerden que los criollos, por eso estaban en este caso, habían protagonizado un poco el proceso de la independencia, porque ellos habían sido el sector más desfavorecido por la política de la corona española. Aparte de eso, como dijo por ahí un compañero, estaban descontentos por las restricciones en el acceso al poder político y también, por ahí otro compañero también lo dijo, por la discriminación de parte de los españoles. ¿Ya? Voy a compartir pantalla para que lo podamos ir comentando y viendo entre todos. Aquí está.
Entonces, ¿por qué los criollos principalmente? Yo lo voy a escribir aquí, ¿ya? Y ustedes ahí van también registrando entonces su respuesta. Ustedes ya dieron alguna idea, así que las vamos a ir anotando también aquí dentro de la Una misma pregunta. Entonces, ¿dónde- lo voy a escribir con rojo para que lo puedan ver, ¿ya? Entonces, dije, la respuesta la escriben en la misma guía o en el cuaderno, ¿ya? Entonces, los criollos, como ustedes habían dicho ahí, había sido entonces el sector más desfavorecido, me faltó el tilde, más desfavorecido, ¿no es cierto? Tía, Más desfavorecido por las políticas de la corona. Dime. eso lo puedo escribir detrás de la guía. Sí, sí, sí lo puede hacer, por eso le dije donde mejor la acomoda, ¿ya? Por la política de la corona. ¿De qué corona estábamos hablando? ¿Cuál era la corona entonces de la que estábamos refiriéndonos? ¿A qué corona me estoy refiriendo yo? ¿Cuál era en este ¿De caso? Bernardo VII? Sí, pero ¿cómo? ¿De qué país era? La corona España. Española, ¿no es cierto? La corona española, ¿ya? Dime. Tía, Le puso, Siso, había siso, Siso, no, Había- Sido. había Sí, pero había sido. Ya, perdón. Había sido ya. Otro punto que también podemos mencionar dentro de la pregunta 1, ¿ya? Es lo que ustedes acaban de mencionar también, que fue la discriminación de parte de los españoles. Lo voy a escribir con rojo, ¿ya? Lo voy a escribir con rojo para que podamos ir. Lo voy a poner aquí mismo. Entonces también tenemos la discriminación de los españoles. La discriminación de los españoles, ¿no es cierto? Por parte de los españoles. La discriminación por parte de los españoles. ¿Ya? También, por todos esos puntos, por todas esas cosas que protagonizan los criollos principalmente, ven que entonces que la independencia, Ya no me ven alcanzo la a escribir. independencia como la da no vuelta a la alcanzo a hoja. escribir. Entonces, por lo tanto, Alexis, escribe en la misma hoja en el cuaderno, le dije, da vuelta a la hoja si está escribiendo en la guía. Entonces los criollos había sido el sector más desfavorecido por las políticas de la corona española, la discriminación por parte de los españoles, también ese era otro punto, y por lo tanto ellos ven entonces, ven la independencia como la posibilidad de obtener beneficios. ¿Ya? Eso es principal. Ahora, luego dice la pregunta 2, dice, ¿por qué el autor del recurso 2 plantea que las juntas de gobierno en América fueron negativas en la corona española? Porque así se iniciaría la independencia. Ya, perfecto, muy bien. ¿Por qué más? ¿Por qué lo ven como negativo? Aparte de lo que dijo el compañero, ¿qué más podemos complementar para esa respuesta? ¿Por qué es negativo? ¿Por qué creen ustedes? ¿En qué principalmente afectó? Ya, se iban a revelar. Bien, ¿y por qué más? La economía. Ya, ¿y por qué principalmente? ¿Cómo vieron esta experiencia de autogobernarse? ¿Cómo le resultó eso para los criollos? La posibilidad de autogobernarse. Bien, Positivo, ¿no es cierto? Bien. Eso le resultó positivo también entonces para los criollos, ¿no es cierto? Vieron esta experiencia entonces de autogobernarse, le resultó positiva para los criollos. Por lo tanto, fue negativo, sí, fue negativo a largo plazo, pero después lo vieron como la experiencia de autogobernarse y le resultó algo positivo para los criollos. Bien, chicos. Entonces, la respuesta 2 es,
Ustedes mismos están dando la respuesta, sin querer están dando la respuesta. Entonces, ¿es negativo en el largo plazo? Sí, en el largo plazo era negativo. Ahí me quedó junto. Ahí. Espérenme, a ver si me corro. Ya. Ahí sí. ¿Es negativo en el largo plazo? Sí, fue negativo en el largo plazo. ¿No es cierto? ¿Para quién? Para la corona, obviamente. Para la corona. Por lo tanto, esto para ellos entonces esto fue una experiencia de autogobernarse. ¿No es cierto? Ellos comenzaron, recuerden que ellos también comenzaron con un movimiento leal a la corona española. Entonces esto decantó en movimientos. ¿En qué tipo de movimientos? Obviamente independistas. Independentistas, que me costó decir la palabra. Independentistas. ¿Ya? Y esto obviamente provocó puesto que la experiencia de autogobernarse resultó positivo. ¿Para quién resultó positivo? ¿Para quién resultó positivo? Entonces, ¿de quién estábamos hablando? ¿Para quién resultó positivo? ¿Los criollos? Para los criollos, exactamente. Resultó positivo para los criollos. Eso es. Vamos con la pregunta 3. Dice, explica con tus palabras a qué se refiere el autor del recurso 3 con la siguiente afirmación. Recuerden que cuando yo hablo de metrópoli me estoy refiriendo a un país o ciudad que tiene colonias, ¿ya? Dice, la metrópoli manda todos los años multitudes de españoles que vienen a devorar nuestra sustancia. ¿Qué creen ustedes que quiere decir eso el autor? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere, creen ustedes? Manda todos los años multitud de españoles que vienen a devorar nuestra sustancia. ¿Qué es lo que se llevan ellos? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué se refiere el autor? La comida. La comida. Perfecto. Y si yo hablo de eso, ¿qué son esas cosas entonces? ¿Cómo lo podemos decir en otras palabras? ¿Qué se están llevando ahí? Las riquezas, los recursos. Muy bien, se están llevando los recursos. A eso se refiere el autor, ¿ya? Se refiere entonces a que la corona envía españoles y ¿qué hacen ellos? Se llevan todos los recursos americanos a Europa y sin dejar nada para los americanos, incluso los arruina. A eso se refiere, ¿ya? Ahí lo dice, la metrópoli manda todo, yo le dije recién, la metrópoli ¿a qué se refiere? A un país o ciudad que tiene colonia. Por lo tanto, cuando llegan a esas ciudades, ¿qué hacen entonces ellos? Se refiere entonces a que la corona envía a españoles y se llevan todos los recursos americanos sin dejar nada para los americanos, incluso los arruina. A eso se refiere. Los deja sin, no le entrega ni siquiera educación apropiada, además lo obliga a comprar todo a España. Acuérdense que estaban obligados a comprar todo a España a precios muy altos, en vez de que los americanos puedan fabricar sus propias cosas. Eso fue principalmente, a eso se refiere el autor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el autor, voy a colocar acá, ustedes ya me dieron las respuestas, el autor se refiere a que la corona envía ¿a quién? ¿A quién envía la corona? ¿A los ¿A quién envía la españoles? corona?
a los españoles, ¿no es cierto? Entonces, el autor se refiere a que la corona envía a los españoles a llevarse todos los recursos americanos. Todos los recursos americanos. ¿Ya? ¿Y dónde se llevan esos recursos americanos? A Europa, ¿no es cierto? Como ya hemos dicho anteriormente, a Europa. Sin dejar nada para los americanos, provocando la ruina, ¿no es cierto? Nada para los americanos, e incluso arruinándolos. A eso se refiere. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende, chiquillo, o no? Voy a poner la letra Sí, más tía. grande. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. ¿Han copiado todo o no? ¿Han estado todos trabajando y desarrollando la guía? Estoy revisando aquí. Tía, yo recién voy al lado. Ya, Yo apúrese recién voy nomás. en la segunda pregunta. Ya, apúrese nomás. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Pero muy chiquitito, voy a dejar de salir, voy a salir de ahí, les voy a volver a compartir.